millones fuimos víctimas. Millones, incluso los que no se daban cuenta, Sí, incluso claro. los que estaban protestando porque ¿por qué se bloqueó la Ciudad de México? ¿Por qué tomaron Reforma? Que yo siempre he criticado eso del capitalino comodino, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible? No eran tantos, pero la televisión los inflaba. Pero en su momento yo decía, ¿cómo puede ser posible que el capitalino se esté quejando? Ese hombre, si ha estado en la lucha los últimos años, es por el capitalismo. O sea, desde la capital de la República ha emprendido una lucha. ¿Cómo se pueden estar quejando que se haya tomado Reforma? Decía yo, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que se partían las ciudades en la frontera, se tomaban los municipios, los ayuntamientos por meses. Los puentes internacionales. El PAN lo hacía y, ay, sí, qué padre que se tomen. Y acá en la Ciudad de México. Bueno, en fin, otra cosa. Pero, al final, Claudia Sheinbaum es tan víctima de Felipe Calderón como millones de personas en todo México. No tiene un conflicto de interés, no es personal con él, como sí lo pudo haber tenido el presidente López Obrador. Por lo mismo, yo creo que lo que hace la presidenta hoy es lo menos que se merece el personaje y es lo menos que yo esperaría de ella, y honestamente celebro que voltee a ver y con toda claridad diga, es un desvergonzado. Es un cínico. Es un cínico. ¿Sabes por qué? Porque es un cínico. Es un desvergonzado. Es un tipo que debería estar... Yo en un texto del 2002, del 2011, 2012, por ahí, yo decía, deberían dar este señor y su esposa, no se nos olvide, y Margarita Zavala, deberían andar como voluntarios ayudando a desenterrar a todos los que están en las fosas, como voluntarios, dedicar el resto de sus vidas a ayudar a buscar a los desaparecidos, porque ellos desataron esa guerra. Él fue el pirómano. Lo demás fueron esfuerzos por apagar lo que él empezó. Que es una figura que me gusta mucho de Héctor Alejandro Quintanar, que es efectivamente, o sea, hay un pirómano aquí, que se llama Felipe Calderón. Y lo demás han sido esfuerzos. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal el presidente López Obrador? Bueno, eso lo dirá la historia, pero es el esfuerzo muy distinto desde un bombero que enfrenta un incendio mayúsculo, pero él no es el pirómano. El pirómano se llama Felipe Calderón y está huido en Madrid. Ese es el pirómano. El otro es el bombero que llega y dice, bueno, me toca esto, voy a enfrentarme a esto. A lo mejor nos gusta la estrategia, no nos gusta lo que quieran. Pero son condiciones muy distintas. Este es un pirómano. Sabía o no sabía, eso lo tendría que aclarar la historia. Pero el personaje declara una guerra sin que exista un solo dato de que él hubiera consultado con alguien. ¿Con quién consultó? ¿Con la ONU? ¿Con los socios de México en Estados Unidos? ¿Con la DEA? ¿Con el FBI? Es más, ¿con qué órganos de inteligencia consultó Felipe Calderón antes de lanzar la guerra? ¿Con quién? Con nadie. Lo hizo por razones políticas. Por eso lo hizo. Por el fraude electoral. Por el fraude electoral. Así sí, es. Hay que decir las cosas así. Claro. Hay un libro que se llama El hijo desobediente, publicado por Felipe Calderón en el mismo 2006. No me lo traje ahorita, no sé por qué. Lo olvidé. Ahí viene algo sobre una guerra. Nada. En la campaña no ofreció eso. Yo cubrí la campaña de Felipe Calderón y puedo decirlo de esa manera. ¿Fue a Michoacán a decirles a los narcotraficantes que iba a emprender una guerra? No. Fue después del fraude, como ante la inconformidad, como tramó justamente utilizar al ejército, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal para efectivamente resguardarse ante los cuestionamientos que había muy intensos, con muchas pruebas que los cómplices del fraude nunca han visto, Alejandro, pero fue
la razón por la cual emprendió esta estrategia de sangre, de derramamiento de sangre en el país. Y utilizando como mano derecha a un narcotraficante que ya se sabía que tenía vínculos con los criminales, Genaro García Luna. Ese es el punto fundamental que hoy Claudia Sheinbaum destaca. No solamente que pone Felipe Calderón a un narcotraficante al frente de esta guerra, sino que en la respuesta que ayer vuelve a dar, dice que haría lo mismo. O sea, significa que volvería a poner a Genaro García Luna al frente de la estrategia de guerra en el 2006, porque eso es lo que efectivamente Felipe Calderón dice en respuesta a la sentencia a su mano derecha. Yo lo volvería a hacer. Sí, también pondría a Genaro García Luna al frente de esta estrategia. ¿Y eso qué significa? No asumir en lo más mínimo, ya no digamos una responsabilidad de carácter jurídico, una responsabilidad política. No hay eso. Mejor anda escabulléndose, aunque él mismo sabe que ya está en el basurero de la historia, en el caño, en las alcantarillas de la historia. Él, y está arrastrando no solo a sus compinches, como los poquitos Calderones que hay todavía por ahí, como Ernesto Cordero, el Saco de Pus, y uno que otro. Su hijo. También, sí, no solamente jala a ese grupito de compinches, ¿y ya? Sino a su clan. ¿Sí? Entonces, y un clan que da lugar a eso. No está mal si el hijo de Felipe Calderón, que ya es bastante mayorcito de edad, quiere incursionar en la política. Órale, así como lo están haciendo los hijos del presidente López Obrador. Órale, y a la política. No hay ninguna prohibición. No, ninguna. Que defienda a Genaro García Luna. Como lo hizo hoy. Que defienda. El hijo de Felipe Calderón. Está bien. Habrá quien le compre eso. Bueno, está bien. Órale, que haga política como lo hace Margarita Zavala, su madre, y como la sigue haciendo Felipe Calderón en los espacios donde lo tratan como si fuera el gran estadista que sacó al país, que puso a México como potencia mundial número 1. Órale, abiertamente, si ya regresen al PAN o vuelvan a formar su propio partido. Tal cual. Ya está. Ya no están en el INE los que dicen que les impidieron obtener el registro. Órale, que se forme su propio partido, a ver si es cierto. Pues es interesante lo que ha pasado al día después, Alejandro, de esta sentencia del juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, un juez que, como lo decíamos hoy aquí, fue muy contundente, si bien la sentencia es de 38 años de cárcel, con la posibilidad de que eventualmente vaya a reducirse. Pero, pues sí, es un momento importantísimo, que yo insisto, Alejandro, Calderón sabe, ya está allá, hundido entre la mugre, entre lo peor de la historia de México. Sí, de lo peor. No lo quieren no lo quieren en ningún lado. No es importante, más que para estos momentos es importante. Para recordar quién fue este personaje, a dónde llevó a México. Y además, el origen de todo, que es un fraude electoral. Haberse robado las elecciones. ¿Para esto, Álvaro? ¿Haberse robado las elecciones? Pues sí. ¿Haber burlado a millones de mexicanos para llevarlos a la guerra? Hijo, mano. ¡Qué barbaridad!